Si quieren que me detenga, adelante. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Absolutamente todos mis caminos. Fíjense, versículos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada que nos pueda ocultar ante Dios. Había una canción, no sé, tú te acordarás, mi hermosa, creo que es de Alejandro Sanz o algo así, de que en la noche hago lo que quiero o algo así. Cuando nadie me ve. Bueno, exacto, así dice esa canción. Bueno, eso no pasa delante de Dios. Eso no pasa. No hay forma en que nos ocultemos delante de Dios. Por eso Pink dice, conoce lo que está en tinieblas. Nada se le puede esconder. No hay nada que él siquiera pueda olvidar. Y ahí quizás ya estamos recordando dónde nos quedamos. Daniel 2:22 dice, yo se los leo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él conoce lo profundo y lo escondido. Entonces, ¿por qué Miqueas, cuando nos habla del perdón de Dios? Ahí yo creo que ya vamos a empezar Miqueas 7, capítulo 7, versículo 19. ¿Por qué cuando nos habla del perdón, aquí Dios nos manda, nos dice esto, fíjense. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si todo lo escondido está delante de Dios, ¿por qué lo esconde? Así como echó Dios a lo profundo del mar al ejército de Egipto, el más poderoso en el momento, que perseguía a su pueblo, ahí manda Dios nuestras iniquidades. ¿Es porque lo olvida? No, Dios no puede olvidar. Pero es algo que nos hace entender a nosotros ese perdón de Dios. ¿Han sabido cómo el hombre no ha llegado a conocer las profundidades del mar? Sí. Hay misterios en la profundidad del mar. Pero lo cierto es que para nosotros eso está escondido, pero para Dios no. Para Dios no hay olvido. Hebreos 4:13, yo se los leo, dice, todo esto lo leímos. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tememos, a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, están descubiertas. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí les leía algo que escribió Spurgeon. El perdón de Dios del pecado es tan completo que Él mismo lo describe como no recordar nuestra iniquidad y transgresión. He dicho que hay una imposibilidad en ello, y en efecto la hay, porque el Señor no puede, en estricta precisión del lenguaje, olvidar algo. El olvido es una debilidad y Dios no tiene debilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que es una forma de expresar ese perdón, no porque olvide, porque Dios no puede olvidar, pero queda de tal forma perdonado que para nosotros, de entenderlo, está de tal forma ese perdón de nuestras iniquidades, cuando somos verdaderamente perdonados, fuera de su memoria. Fíjense, yo se los leo, Isaías 43:25. Todavía estamos en el repaso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31:34.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, tenemos este juego de antropomorfismo en el que Dios nos enseña cómo el olvido implica, el perdón implica una especie de olvido, pero sabemos por otro lado que la omnisciencia de Dios le impide olvidar. ¿Qué es lo que sucede? Estas palabras de olvido vienen del hebreo sakar, que significa hacer memoria. Es decir, no es que Dios lo olvide porque no puede olvidar, porque su omnisciencia le impide olvidar. Pero ¿qué es lo que dice? Lo que está realmente diciendo es, no los va a traer a mención, no los va a recordar, no nos los va a presentar porque ya lo perdonó. ¿Ok? Por eso no hay una contradicción entre el perdón de Dios y su omnisciencia, porque no es que olvide como nosotros olvidamos las cosas, sino simple y sencillamente por su misericordia y por su gracia no lo trae a colación, no lo trae a cuenta. ¿Sí? ¿Queda claro? Fíjense, en el Nuevo Testamento es una forma similar. Yo se los leo. En Hebreos, capítulo 8, versículo 12, dice esto. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 10, versículo 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si nosotros entendemos cómo se pega esto que estábamos viendo en el Antiguo Testamento con lo que enseña en el Nuevo. Viene esta palabra del griego naomai, que significa fijar en la mente. Es decir, Dios no lo va a traer a su mente para recompensar o castigar o para recordar. Es simple y sencillamente, no es olvido, es no tenerlos en cuenta. ¿Sí queda claro? MacArthur por eso dice, todas las veces que las personas tratan de esconder su pecado, Dios lo pone de manifiesto. Hasta ahí, digamos que podemos llegar con el repaso, que es donde nos quedamos, porque apenas vamos a empezar a vivir este tema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Mi hermosa no? Perfecto. ¿Qué sucede? Ya vemos que Dios no puede dejar de conocer ni olvidar. ¿Ok? Todas las cosas que las personas tratan de esconder, ¿qué sucede? Dios las conoce. Entonces, aunque lo tratemos de esconder, ese pecado, si no lo confesamos, Dios lo va a traer a la luz. Lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes, Dios lo conoce. Apocalipsis 2:23. ¿Listos? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No solo no hay nada que no podamos ocultar delante de Dios, sino que todo pecado, absolutamente todo pecado, será castigado, o en la cruz o en el infierno. Pero todo pecado va a ser castigado. Ciertamente aquí vivimos consecuencias de los pecados, pero no es el castigo propiamente, son las consecuencias. Pero todo pecado va a ser castigado. A veces nosotros nos preguntamos, porque es muy natural en el hombre, ¿cómo es posible que vemos a los impíos prosperar? O sea, vemos que hay gente que hace maldad, vemos a los narcotraficantes, a políticos corruptos, que les va bien, y pareciera que no pasa nada. ¿Ok? Fíjense, eso
aunque nosotros con nuestros ojos veamos que eso pasa, debemos de estar conscientes que para Dios no va a pasar por alto. Salmo 37, versículos 7 a 11. Salmo 37, versículos 7 a 11. Cuando estemos acongojados por esa realidad, cuando veamos que a los malos le va bien y nosotros que buscamos hacer bien las cosas nos va bien, nos va mal a veces, les recomiendo este capítulo, este salmo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Muchas veces vemos que el mundo tiende a hacer burla de Jesucristo. No lo hacen con Mohamed, Mahoma, perdonen, no es Mohamed, es otro. No lo hacen con Mahoma, porque los musulmanes reaccionan mal. Pero nosotros estamos enseñados en algo, que la venganza es de Dios. Hay de aquellos que se mofan, hay de aquellos que usan el nombre de Jesús en vano. Hay de aquellos que están promoviendo a ese Jesús gay y están por subir una serie o una película, no lo sé, a Netflix de ello. Cuidado. Pero nosotros sabemos que aun cuando veamos prosperar en este camino, en esta vida, hay una justicia eterna y divina. Y esperemos en Dios. A veces nos cuesta trabajo verlo, pero Dios lo sabe. Dios conoce ese camino. Aun cuando vamos ante Dios para pedir paciencia o para pedir amor hacia el prójimo, Dios ya conoce ese camino de los impíos. Confiemos en Él y descansemos en Él. El pecado no prosperará. El pecado va a ser castigado. El pecado y el pecador no arrepentido va a ser castigado. MacArthur dice: los malvados pueden intentar esconderse detrás de su identidad nacional, de su aflicción religiosa, el bautismo, de su adhesión a ciertas normas o a la moral. Dan la apariencia de ser piadosos, de seguirlo sin verdaderamente conocerlo. Tengamos cuidado en que no busquemos nosotros mismos esconder nuestro pecado delante de una iglesia, delante de una profesión de fe meramente de dientes para afuera o de labios para afuera, de costumbres religiosas, porque si no hay verdaderamente arrepentimiento, no son más que mera apariencia de piedad. Tengamos cuidado de hacer una mera profesión de fe de labios, porque lo que hay en nuestro corazón sí está delante de Dios y va a ser castigado. Fíjense, Mateo 7, versículos 22 a 23. ¿Listo? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tengamos cuidado. Ya vimos que nada está oculto delante de Dios, que aún nuestros corazones, las intenciones de nuestros pensamientos están delante de Él. También vimos
que nada escapa a su conocimiento. Pero si no tenemos una verdadera